Más que nada porque, bueno, me gusta estar ahí con la naturaleza. Pero él cría ovejas, él, ¿no? Y él me dice que él tiene bastante trabajo con las ovejas. Pero una de las cosas fundamentales para las ovejas es la alimentación. La alimentación es una de las cosas fundamentales para las ovejas. De eso depende muchas cosas. Porque después la otra parte, muchas veces, después los hombres sacan beneficio. Por ejemplo, le sacan la lana. Si hay alguno que ha estado en el campo y conoce, seguramente va a conocer un poco más que yo. Pero más o menos observaba eso y de preguntarle y charlar con él. Y cuando el Señor a nosotros nos compara, ¿no? Precisamente el Salmo 23 describe bastante bien lo que tiene que hacer el pastor, ¿no? Y una de las cosas fundamentales, en este caso tenemos al pastor de pastores, a nuestro Señor, a Jesús, que es el buen pastor, es alimentar bien a las ovejas, ¿no? Por eso Jesús, cuando nosotros vemos los evangelios, ¿en qué se enfocaba mucho Jesús? En enseñarle a las personas, le enseñaba. Por eso es lo que hablaba hoy. No es que le tiraba un mensaje así nomás y como que una cosa, no. Jesucristo enseñaba la palabra de Dios. He aquí, por eso le decían rabí, le decían maestro, porque él enseñaba la palabra de Dios a las personas. Le enseñaba qué es lo que Dios quería de las personas y lo que Dios quería darles a conocer a las personas. Y eso, hermano, se puede aprender a través de la enseñanza, a través del estudio, a través de estudiar la palabra, de meterse en profundidad, en conocer las escrituras. Precisamente va a dar a la persona un mayor conocimiento. Siéntate, Darío, toma asiento, así ven de atrás. Gracias. Uno va a tener un mayor conocimiento de Dios. Porque es lo que hablábamos, ¿no? Uno, si lo vemos por arriba, aprendemos por arriba. Conocemos que Jesucristo vino, que murió, que resucitó, de que Él quiere el bien para las personas. Sabemos que Jesús es amor, que Dios es amor. Sabemos todas esas cosas, pero son cosas que sabemos, ¿no? Pero cuando nosotros nos metemos más a estudiar las escrituras, ahí uno puede sacarle mayor provecho a las palabras de Dios. Por eso, mi querido hermano, vamos a comenzar a leer un poquitito nada más. En el libro voy a leer varios versículos, pero quiero enfocarme. ¿Recuerdan? Había un muchacho, Timoteo, que era, se podría decir, un aprendiz y compañero del apóstol Pablo, ¿no? Era un aprendiz y compañero del apóstol Pablo, en los cuales empezó a aprender las escrituras con los padres, con la madre, con la abuela, de niño, pero después se hizo grande. Y cuando él fue grande, se lo encuentra al apóstol Pablo, un apóstol de Dios, un apóstol de Jesucristo, al apóstol Pablo. Pablo lo toma para sí y empieza a enseñarle más todavía para que él vaya conociendo mucho más. Y llega un momento donde él lo manda para hacer un trabajo específico. Van a un lugar, se predica la palabra y demás, y después, pasado el tiempo, lo manda a Timoteo para que quede en ese lugar, dirigiendo a las personas. Se podría decir cuidando a las personas. Y el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? Le empieza a mandar cartas. ¿Para qué? Para poder afirmarlo en la fe, para poder ayudarlo en ciertas cosas y demás. Pero miren una de las cosas que le dice. Vamos a compartir en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6.
capítulo 4, versículo 6. Primera de Timoteo. Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Le dice así, capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ese versículo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido o alimentado con las sanas palabras de la fe y de la doctrina correcta, o sea, de la buena doctrina que has seguido. ¿Ve? ¿Por qué quiero compartirle esto? ¿Se acuerda hoy qué es lo que hablábamos? De todos esos lugares que nosotros hablábamos hoy, de cada uno de esos lugares, se enseña ahí, porque le enseñan a la... ¿Qué es lo que le enseña? ¿Qué es lo que le enseña? Cada uno tiene su enseñanza. Por eso es que cada uno se separa y se divide de los lugares. Porque, por ejemplo, uno considera de que está entendiendo la palabra de una manera y se divide. Y entonces dice, bueno, me voy a poner una congregación en la cual voy a compartir lo que yo entiendo que dice. Otro se divide, ¿por qué? Porque quiere seguir, no sé, otra cosa. De todos esos lugares que hablábamos, como hoy, mi querido hermano, aquí en la ciudad de La Plata, hay cantidad de lugares, pero ¿qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que se enseña? Cada uno tendrá su enseñanza. Pero ¿saben qué? La verdad es que la enseñanza tiene que ser una. Porque el apóstol Pablo, cuando le escribe esta carta a Timoteo, no nos olvidemos esto, mi querido hermano. Las iglesias se empezaron a fundar a través del envío en trabajos misioneros hacia otros lugares, donde se mandaba, en este caso el apóstol Pablo fue el pionero, a misionar y llevar el evangelio a otras regiones. Ahí se establecía una iglesia, el apóstol Pablo se iba y dejaban a alguien que continúe enseñando lo que el apóstol Pablo venía enseñando, lo cual él había aprendido de Jesucristo cuando estuvo en el desierto de Damasco. ¿Ve? Era una enseñanza seguida de la otra, pero de la misma fuente. La fuente era Jesucristo. Por eso es que cuando hoy vemos las enseñanzas y nos ponemos a comparar las distintas enseñanzas de distintos lugares, uno dice, bueno, sí, es verdad, de Jesucristo se habla, y es verdad, pero ¿cuál es la enseñanza que después se da? Y ahí es donde viene la diferencia, en donde uno entiende que es de esta manera, en donde otro entiende que es de la otra manera, en donde el otro entiende que es de la otra manera. Cuando la verdadera enseñanza tiene que ser una misma. ¿Cuál? La que los discípulos del Señor dejaron. Porque así se fundó la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo, después de bastante tiempo, le manda esta carta a Timoteo y le dice, si esto enseñas, ve, ¿qué es lo que él tenía que enseñar? Y cuando usted lee anteriormente, léalo en su casa, es una carta muy linda, ¿no?
Él viene hablando, por ejemplo, de los requisitos de las personas que están al frente de una congregación, aquellos que son nombrados para distintas tareas en la congregación, ¿no? Después viene enseñando con respecto a los diáconos, con respecto a la piedad, y después viene enseñando con respecto y hablando con respecto a la apostasía y a las enseñanzas equívocas. Por eso él le dice: pero si tú enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Ve? Eso es lo importante, mi hermano. Es cómo Dios ve a una persona de acuerdo a lo que enseña. Por eso es que los lugares van a estar y cada vez se van a abrir más y cada vez, ¿no? Por eso le decía, cada uno de las enseñanzas, ¿no? Y cada uno de los boletos o los panfletos que cada congregación puede dar, a la persona va a decidir a cuál lugar ir. Pero hoy va a estar en aquel lugar y va a recibir una enseñanza. Y por X motivo, a lo mejor va a otro lugar, por X motivo, y va a recibir la otra enseñanza. Y van cambiando las enseñanzas cuando la enseñanza tendría que ser una. Porque cuando el Señor dijo: Señor, yo te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno, no precisamente en estar juntos, sino es compartir lo mismo. Es compartir lo mismo. Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo: mis palabras que yo enseño no son mis palabras, sino que son las palabras del Padre que a mí me envió. ¿Ve? Qué importante que es, mi hermano. ¿Por qué? Si esto es, enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En otra versión dice, ¿no? Con una alimentación correcta, una alimentación como corresponde. Porque ¿qué es lo que quiere decir nutrido? ¿No? Verdaderamente alimentado bien. Alimentado bien. La persona tiene que estar bien alimentada. Y solamente puede estar bien alimentada si el Señor Jesús, a través de su palabra, alimenta a la persona. Por eso es que es menester y es obligación de cada uno que está compartiendo la palabra, tratar de transmitir lo que Jesucristo transmitió. Por eso cuando vemos a Jesús, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hablábamos hoy? Jesús enseñaba. Jesús se sentaba en un costado, varias personas alrededor, y le decía: el reino de los cielos se ha acercado. Haced esto, haced lo otro, haced lo otro. ¿Ve? Esas eran las palabras que Jesús enseñaba a todas las personas. La palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es alimento para el creyente. ¿Se acuerda que hoy hablábamos del tema de las ovejas? La oveja necesita una buena nutrición, una buena alimentación. Bueno, como el Señor a nosotros nos ve así, de esa manera, Él nos tiene que alimentar correctamente. Y por eso quiero compartir algunos versículos, mi hermano, para corroborar esto que estamos hablando. La palabra de Dios como alimento, mi hermano. Por eso es que hacemos nosotros énfasis en la palabra, la palabra, la palabra. Un día me dijeron: oh, tanta palabra. Pero ¿qué quiere decir? Yo sé que es así. Yo sé que esa es la verdad. Yo sé que la persona bien nutrida, con una buena enseñanza, la persona se va a afirmar, y por más que vengan, como dice la Biblia, vengan tormentas, venga lo que venga, no va a voltearse, porque va a estar ¿sobre qué? Va a estar sobre la roca firme que es Jesucristo. Porque no está solamente en el nombre, está en la enseñanza. Por eso es que cuando Jesús dijo eso, lo dijo después de compartir la bienaventuranza. Él habló sobre el perdón, Él habló sobre el amor, Él habló sobre el afán y la ansiedad, Él habló sobre varias cosas y varios temas. Y después que Él habla estos temas, Él dice esto: el que oye mis palabras y las pone por obra, le compararé después que habla todo eso. Porque el punto está en la palabra.
El punto está en la palabra. Si usted está fundamentado en la palabra de Jesucristo, como hablábamos, vendrán tormentas y usted va a estar firme. ¿Por qué? Porque está sobre la roca que es Jesucristo. Vamos a compartir, mi querido hermano, en Deuteronomio 8, versículo 3. Deuteronomio 8, versículo 3. Deuteronomio 8, versículo 3. Dice así, Deuteronomio 8, versículo 3. Voy a ir leyendo rápido. Hay varios pasajes porque quería compartirle la palabra, mi querido hermano. El versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Ve? La palabra como alimento. Porque ¿en qué consiste la vida del creyente? En la espiritualidad. En la espiritualidad. Y Dios tiene que alimentar a la persona espiritualmente. Y la palabra es espíritu. Entonces la palabra que es espíritu entra en mi espíritu, me alimenta. Por eso no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, haciendo esa referencia que después en el futuro lo íbamos a ver cumplido en Jesucristo. Las palabras de Jesús. Jesús dijo, mis palabras que yo a ustedes les doy son pan, el pan que viene del cielo. ¿Cuál es el pan que viene del cielo? La palabra de Jesús, ¿no? Vamos a leer Job 23, 12. Job 23, 12. Job 23, 12. Job 23, 12. Miren. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, y guardé la palabra de su boca más que mi propia comida. ¿Ve? Ahí lo dice también, dándole más importancia, y la importancia que verdaderamente se le tiene que dar a la palabra de Dios. Por eso es, mi hermano querido, de que en muchos lugares, como le digo, si es emoción, no va, porque la emoción pasa. Pero las palabras del Señor son las que a la persona la afirma. Por eso es importante que uno se afirme y conozca la palabra. Y no solamente conozca, sino que se alimente de la palabra. Vamos a ir a Jeremías capítulo 15, versículo 16. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Dice así, Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. ¿Ve? ¿Se alimentó de qué? De la palabra del Señor. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo. ¿Por qué dice esto Jeremías, mi hermano? Porque la palabra de Dios hace algo en la vida de la persona, o tiene que ser algo en la vida de la persona. Y después lo vamos a ver. Vamos a ir rapidito. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2,
versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ve? Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué dice esto el apóstol Pedro? Porque no crean de que eso sucede hoy. Eso sucedió siempre. De las doctrinas equivocadas, de las cosas un poco y un poco, ahí un poco rejuntado. Siempre existió. No existió ahora. Siempre existió. Siempre estuvo la iglesia del Señor que llevaba la línea de la palabra, y siempre estaba también la otra iglesia, podríamos llamarla así, que también llevaba en parte la palabra, pero en parte también ¿qué? Porque eso hacían ¿quiénes? Eso hacían los fariseos. ¿Se acuerda? Cuando Jesús habló contra ellos, ¿qué es lo que le dijo? A los sacerdotes, que eran los encargados de ¿qué? Eran los encargados de que la ley de Jehová la transmitan correctamente. ¿Qué es lo que les dijo Jesús? Ustedes no agregan a la palabra mandamientos de hombres. ¿Ve? Cosa del hombre se agrega a la palabra. ¿No será de que también es como hoy a lo mejor se ve también? Que se agrega a la palabra, pero también cosas de hombres, poniéndole a las personas cargas y a lo mejor no pudiéndolas llevar, y a lo mejor también jugándole en contra a la persona. Por eso, mi querido hermano, Jesús dijo esto. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y cuando usted ve y dice, conoceré la verdad, conozco a Jesús, Jesús me hizo libre, a Jesús, Jesús me hizo libre. No está hablando del nombre de Jesucristo, está hablando de las enseñanzas de Él. ¿Por qué? Porque cuando uno está cautivo o se siente cautivo, cuando uno es manipulado, cuando uno es atemorizado, cuando uno es engañado, uno está viendo las cosas y ve que medio como que no le cierra, que está engañando, pero sin embargo te dice, no, porque es así, porque el Señor dice que y te mete en palabra, y vos te terminás amedrentando, porque decís, bueno Señor, sí, y te está atando. No sos libre, porque la palabra no es verdadera, la palabra no es correcta. Entonces, ¿cuándo está la manipulación hacia la vida de las personas? No, porque Dios dice, porque ojo que Dios te dice esto en la palabra, ojo, no le hagas eso al Señor, y la persona, bueno. ¿Por qué? Porque no lo conoció al Señor. Porque en Dios hay libertad, en Dios no hay cautividad. Pero para entender eso hay que conocer las Escrituras. Porque a veces conociendo las Escrituras uno se siente así, porque a mí me pasó. Yo veía algo que estaba mal y a lo mejor lo compartía y me decían, no te levantes contra el siervo del Señor, no te levantes, ojo, no te levantes porque, iba yo y oraba, y después entendí que no es así. Después entendí que sí hay que haber respeto, sí tiene que haber respeto, tiene que haber todas esas cosas, pero uno tiene que también ser fiel a la palabra de Dios, porque es por sobre todo Dios. Y yo les voy a decir por qué. Cuando los fariseos y los intérpretes de la ley y las personas que dirigían el templo del Señor, el templo ahí en Jerusalén, ¿no? Lo agarraron a Pedro y le dijeron, no enseñes más en nombre de Jesús, no enseñes más en ese nombre, porque nosotros seguramente conocemos, porque nosotros venimos con la ley de Moisés. ¿Y qué le dijo Pedro? Bueno, sí, está bien. No, Pedro le dijo, no podemos serle fiel a los hombres y no serle fiel a Dios. Primero está Dios y después los hombres. Así que si un lugar enseñan una doctrina equivocada, uno puede estar en desacuerdo. ¿Por qué? Porque primeramente hay que serle fiel a Dios, pero siempre con un respeto, siempre con una ubicación, siempre de una manera correcta, mi querido hermano, ¿sí? Por eso es que el Señor Jesús vino y habló contra ellos. ¿Por qué? Que así, cuando
Ahora bien, va a haber de todo. Porque cuando Jesucristo iba caminando y después de hacer los milagros, dice que las multitudes iban con él, ¿no? Y dice que en un momento él se da vuelta, después de haber hablado el tema de que, bueno, el que quiere coma mi carne y beba mi sangre. Y cuando habló de esas cosas, que él era el pan de vida que venía del cielo, dice que medias como que fueron palabras medias, ¿no? Entonces se dio vuelta y dice que ya no estaban con él, ya no lo siguieron. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Y ¿qué le dijo Pedro? No, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tienes tu palabra de vida eterna. ¿Ve? Siempre va a estar aquel que siga a Jesús por a lo mejor un beneficio, y aquel que siga a Jesús porque las palabras de Jesús llegan a su vida y transforman su vida y hacen la obra regeneradora en su vida, como Pedro y como los 12 discípulos. Vamos a ir un cachito más y concluimos, mi hermano, ¿no? La palabra es alimento espiritual, ¿sí? La palabra es un alimento espiritual porque de eso se trata el camino del Señor, en que uno se alimente espiritualmente. ¿Por qué? Porque la vida acá pasa, pero con el Señor es eterna, ¿no? Vamos a leer Jeremías 3:15. Leemos 2 o 3 versículos y concluimos, mi querido hermano. Jeremías 3:15. Haciendo referencia precisamente que también, mi querido hermano, no solamente es Jesús el que tiene que alimentar nuestras vidas, sino también que nosotros aquí en la tierra tenemos la responsabilidad de hacerlo. Por eso el Señor dijo, le daré pastores y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Sí? O sea, quiere decir de que también uno tiene que transmitir, cualquiera el que es llamado a compartir a otra persona, inclusive usted es llamado a compartirle a otra persona, le tiene que compartir lo que es correcto. Porque no solamente es para uno que está hoy como un pastor en una congregación, sino es para todo aquel que aprende la palabra de Dios y le tiene que compartir a otro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vamos a aprender y lo vamos a compartir. Vamos a aprender y usted va a aprender y lo va a compartir a otras personas, para que otras personas también no llegue a su corazón. Dice así, ¿no? El capítulo, vamos a Primera de Corintios 10:3. Primera de Corintios 10:3. Dice así. 10:3. Y ahora lo vamos acá. Por eso siempre nosotros, mi hermano, es interesante que cuando leemos el Antiguo Testamento, también que el Señor ilumine nuestras vidas para poder enganchar el Nuevo Testamento. Porque tiene que ver una cosa con la otra. No son dos cosas diferentes, no son dos cosas aparte. Porque la Biblia muestra y dice de que el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, como se lo llama así, es la sombra de lo que iba a venir. Y acá lo vemos, mi querido hermano. Vamos a leerlo del versículo 1 para llegar al 3. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y estamos hablando de muchísimos años después, todos estuvieron bajo la nube, haciendo referencia a esa situación en el desierto. Y todos pasaron el Mar Rojo, haciendo referencia a esa situación en el desierto. Y todos en Moisés, recordando al profeta Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Y qué dice en el tercero? Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Ve? Todos comieron el mismo alimento espiritual. Por eso lo dice después de miles de años después, y también es para estos tiempos, mi hermano. Todos tienen que comer el mismo alimento espiritual.
el mismo alimento espiritual, para que la persona sea fortalecida, para que la persona sea bien nutrida, para que la persona aprenda como corresponde. ¿Para qué? Para que verdaderamente su alma sea la que se beneficie. Su alma. Porque en definitiva, Dios apunta al alma de la persona. Por eso es cuando Él vino, las personas se sentían mal, se sentían en su interior vacías, se sentían en su interior desesperadas. Por eso Jesús dijo: el que tiene hambre, venga y coma; el que tiene sed, venga y beba. Porque de mí, en ustedes, correrán ríos de agua viva. Y eso solamente lo puede hacer la palabra de Dios como corresponde. Porque si no, pasará de ser un mensaje hoy y después la semana la persona otra vez va a necesitar en su interior. Va a necesitar. Pero cuando la palabra de Dios va llenando la vida de la persona, el alma empieza a regocijarse. Dice que está preparado delante de nosotros, inclusive que en abundancia. Cuando Jesús en Mateo 22:4, en Marcos 14:22, en Lucas 14:16, habla de las bodas. Cuando yo relacionaba esto, ¿no? Dice que nosotros vamos a invitar a un banquete. Vamos a ser invitados a un banquete. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Va a hacer una vaquillona? Para todos vamos a comer. No, está hablando de lo espiritual. Manjares espirituales que salen a través de la palabra de Dios. Pero no de cualquier palabra de Dios, de la palabra de Dios correcta. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo nuestro ser se sacie, para que todo nuestro ser crezca bien, para que todo nuestro ser y nuestra alma verdaderamente pueda estar bien alimentada. Si nosotros nos manejamos de esa manera, es como le decía a mi hermano, no vamos a necesitar estar con cantidad de actividades. El río del Señor en la vida de la persona va a correr todos los días, todos los días. Y después el servicio va a ser algo que nosotros lo vamos a hacer porque ya es parte de la iglesia del Señor. Pero en nuestro interior vamos a estar satisfechos. Vamos a estar satisfechos porque Dios quiere llenar nuestra vida espiritual. Por eso es lo que hablábamos. Jesús enseñaba para que la persona pueda entender y para que la persona pueda comprender. ¿Sí? Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor, mi hermano, porque Dios nos ayuda. Y le pidamos que el Señor siempre esté alimentando nuestras vidas con su palabra.